vez has sentido que las palabras de tus padres, aquellas que deberían haberte levantado, en realidad te dejaron cicatrices profundas? ¿Qué tan lejos llegarías para intentar sanar esas heridas? O incluso para decidir si vale la pena seguir construyendo una relación con ellos. Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Los Simpson. Es de noche y Homero está en su cama viendo una película sobre un robo en San Francisco, hasta que de pronto se aparece Marge en búsqueda de tener intimidad, pero Homero la rechaza, argumentando que es raro encontrar buenas películas en la noche, mientras que tener relaciones con ella es algo que hacen desde hace 11 años. Esto hace sentir mal a Marge, quien, aunque intenta aceptarlo, no puede evitar cuestionarse si esa es la verdadera razón del rechazo o si hay algo más. Un mes después, Homero sigue poniendo excusas para evitar la intimidad con Marge. Así pasa el tiempo y cuando casi se cumple un año, finalmente parece que Marge logrará lo que desea. Pero Bart los interrumpe asegurando que hay un alien en casa, para que nada más fuera una vil sombrilla atorada en un árbol. Pero el miedo no desaparece y Bart le pide a Marge dormir con ellos. Ella se niega y cuando vuelve al cuarto para continuar lo que habían empezado, Homero se había quedado dormido. Harta de la situación, Marge enfrenta a Homero y le pregunta por qué evita tanto la intimidad. Él responde con una serie de excusas como que el trabajo, los niños, la política, la situación social, entre otros. Y en un intento de calmarla promete que cuando todo esto se resuelva podrán estar juntos. Esto claramente enfurece más a Marge, quien sugiere buscar ayuda, proponiendo leer un libro sobre el tema. Al día siguiente van a la biblioteca y seleccionan un audiolibro de erotismo, y lo primero que hacen al llegar a casa es escucharlo. El primer consejo que escuchan es tomar una ducha juntos. Sin embargo, esto no funciona, ya que su baño es demasiado pequeño, lo que provoca un accidente en el que rompen la llave de la ducha y se quedan sin luz. El segundo consejo es ir a un motel especializado en preferencias eróticas. Al llegar descubren que la única habitación disponible es el cuarto de limpieza, con una cama en mal estado y acceso para todo el personal del motel. De regreso a casa, ambos se encuentran molestos por la mala experiencia, y para empeorar las cosas, el narrador del audiolibro comenta que a estas alturas la conexión sexual debería estar en su mejor momento, lo que hace que se sientan aún peor. Ya en casa, Marge sube molesta a su habitación mientras Homero se queda hablando con el abuelo. Cuando este le pregunta qué pasa, Homero asegura que es un tema que no entendería. Sin embargo, el abuelo adivina el problema y ofrece su ayuda. Pero esto no hace que Homero quiera hablar, al contrario, lo ignora y lo regresa a la casa de retiro. Enojado, el abuelo le recrimina que nunca pasa tiempo con él, pero a pesar de esto decide ayudarlo y le entrega a la fuerza un remedio casero para solucionar su problema. Al final no le queda de otra a Homero más que probarlo. Para su suerte, este remedio funciona y por fin se cumple el deseo de Marge. Marge queda impactada con el funcionamiento de este remedio y sugiere comercializarlo y hacer un negocio que seguramente sería rentable. Homero no lo ve de la misma forma, ya que él quiere evitar lo más que pueda pasar tiempo con su padre. Pero Marge al final lo logra convencer al mencionarle que podrían ganar mucho dinero. En la casa de retiro comienzan a fabricar el remedio en fuertes cantidades para envasarlo en varios botes, y cuando los tienen listos comienzan a venderlos fuera de un centro comercial. Pero esto no sale del todo bien, ya que Homero, digamos, que no tiene una buena forma de vender. Esto irrita al abuelo, quien toma el control y logra vender todo rápidamente. Con el éxito obtenido, el abuelo propone expandir el negocio y recorrer varios estados, lo que disgusta a Homero, ya que no quiere pasar el fin de semana con su padre, pero sabe que no le queda otra opción. Durante el viaje todo empieza mal, ya que en un intento por promocionar el remedio, Homero finge ser un cliente satisfecho que no conoce al abuelo, pero los descubren cuando su foto está en la etiqueta del producto. Esto provoca una persecución y el abuelo vuelve a recriminar a Homero por tener fallos, diciéndole cosas como: ¡Eres el peor panero que he visto! ¡Una vergüenza! El viaje continúa y Homero se ve que cada vez la pasa peor que como comenzó el viaje, hasta que el abuelo le pide detenerse frente a una casa. Homero no la reconoce al principio, pero el abuelo le hace recordar que es el hogar donde él creció. Al entrar, ambos recuerdan su vida allí, encuentran un viejo televisor y esto desencadena un flashback sobre cómo era la vivencia al ver el televisor. Homero se sentaba al frente en la alfombra mientras sus padres estaban en la cocina. Pero aquí hay dos perspectivas. Mientras el abuelo recuerda esto con nostalgia y felicidad, Homero cuando lo recuerda no reacciona igual. Homero recuerda un día en su infancia cuando,
inspirado por un discurso presidencial, corrió con sus padres diciendo que él era el presidente. Su madre feliz lo alentó y le mencionó al abuelo que a lo mejor Homero podría ser presidente. Pero el abuelo solo dijo: ¿Tú, presidente? Tenemos todo un sistema para evitar que los brutos como tú se hagan presidentes. Deja de soñar, cabeza de chorlito. Esto hace que reaccione Homero y realmente recuerde el por qué no le tiene tanto aprecio a su padre y por qué desde siempre ha querido mantener distancia con él, lo que lo lleva a confrontarlo y decirle: Papá, ¿por qué nunca me diste confianza y aliento? Tal vez habría sido algo más de lo que soy. Uno de los dolores más profundos y silenciosos que muchos cargamos en la vida no viene de extraños, sino de las personas que se supone deberían ser nuestro refugio, nuestros padres. Es devastador cuando sus palabras, aquellas que deberían levantarnos, terminan hiriéndonos. Escuchar de ellos frases como no eres capaz, eres un fracaso o nunca haces nada bien, duele más de lo que admitiríamos. Si esos comentarios vinieran de alguien más, probablemente los ignoraríamos y no nos causaría ningún dolor, pero cuando específicamente vienen de ellos, se pueden llegar a convertir en cicatrices que pueden moldear el cómo nos vemos a nosotros mismos. Con el tiempo, ese dolor nos distancia. Intentamos evitar cualquier contacto o conversación que nos haga recordar esas heridas, creyendo que así nos protegeremos. Pero, ¿realmente el distanciamiento es la solución? Pensemos en Homero y su relación con su padre. Durante años lo ha estado evitando, cargando un resentimiento que ni siquiera recordaba con claridad. La convivencia era fría, incómoda y llena de silencios. Todo porque en su niñez el abuelo constantemente lo desvalorizó, llamándolo torpe, incapaz y quitándole la confianza en sí mismo. Fue hasta que Homero volvió a su antiguo hogar y enfrentó sus recuerdos cuando entendió por qué se había distanciado tanto. Recordó el origen del dolor, pero también descubrió algo más. Cargar con el resentimiento y mantener la distancia nunca le devolvió la paz. Simplemente estaba el dolor escondido. El abuelo, lejos de disculparse, le reclama que no puede decirle nada, ya que desde hace mucho Homero mandó a su padre a una casa de retiro y solo se ven para que le dé un regalo de Navidad al año. Esto provoca que los dos salgan al instante de la casa y retomen su camino. Y a pesar de que el abuelo no haya querido disculparse o siquiera hablar con Homero le vuelve a preguntar cuál fue la razón de que nunca lo haya tratado bien o mostrado siquiera algo de cariño. Y nuevamente el abuelo se pone a la defensiva y le dice a Homero que no merece nada porque no es más que un bruto. Esto lleva a Homero al límite y le dice a su padre que ya se acabó el viaje, que está cansado de sus ofensas y de cómo lo trata. Y nuevamente esto no toca el corazón del abuelo, al contrario, vuelve a atacarlo explicándole que gracias a él pudo arreglar su matrimonio y que sin ese remedio Homero de primeras no hubiera nacido, pero que hubiera preferido eso, porque Homero no es más que un accidente. Homero detiene el auto y le exige al abuelo que se baje, y aunque este muestra un ligero arrepentimiento por sus palabras, es demasiado tarde. Homero se marcha dejando al abuelo en medio de la nada. Al día siguiente el abuelo regresa a casa y lleva flores para pedirle perdón a Homero, pero este se niega a recibirlo. Marge le pregunta a Homero si va a ignorar al abuelo por el resto de su vida y este responde que sí. Marge lo confronta diciéndole que aún con esa molestia, él ha estado replicando las mismas conductas de su padre con sus propios hijos. Esto hace reflexionar a Homero, quien decide hablar con ellos y admitir que no los ha hecho sentir amados. Y si quieres seguir explorando análisis como en mi canal tengo otros análisis igual de profundos de series y películas, así que si te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like. Mientras tanto el abuelo intenta continuar el negocio del remedio con un vagabundo, pero fracasa. Es así como el abuelo se da cuenta de que no es lo mismo sin Homero. Homero por su parte intenta reconectar con sus hijos, pero descubre que ya es demasiado tarde. Bart aprendió a andar en bicicleta solo y Lisa ya no necesita que le empujen el columpio. Desolado, Homero regresa a la antigua casa familiar para reflexionar. Retomando el punto anterior, hay algo que debemos aclarar. No todos los padres merecen perdón. Es una realidad difícil, pero algo que tenemos que aceptar. Algunos padres con sus acciones o palabras no solo hieren, sino que parece que también se esfuerzan por querer mantenernos en el dolor. Y a veces lo más saludable que puedes hacer por ti es dejar de intentar construir un puente con alguien que no quiere cruzarlo contigo. Sin embargo, también hay otra cara que es cierta, y es que la gran mayoría de padres no actúan con el fin de querer hacernos daño, más bien actúan en base de sus propias heridas. Y cito una frase muy buena de un libro: a menudo cargamos con los traumas no resueltos de nuestros padres y abuelos, repitiendo patrones que ni siquiera son nuestros, pero que sentimos como
si lo fueran. Esos patrones, esas palabras hirientes, son muchas veces ecos de la forma en la que ellos fueron tratados. Imagina un padre que creció escuchando que era inútil o torpe como algo normal, casi como un juego cruel. Para él repetir esas palabras puede no parecer algo grave, pero para ti son dagas que hieren profundamente. O una madre que creció sin el afecto de sus padres y ahora te asfixia con un amor sobreprotector porque no sabe cómo amar de otra forma. Sí, puedes decir que eso no les da derecho a tratarme así y tienes razón, pero también hay algo que muy poca gente se cuestiona. Muchos padres no entienden el daño que causan porque vivimos en un mundo donde hablar de nuestras emociones era y todavía sigue siendo un tabú. Nos enseñó a superarlo o a fingir que no pasó, pero como se señala en el mismo libro, el trauma que no se enfrenta no desaparece, simplemente espera en las sombras, listo para ser transmitido a la siguiente generación. Tal vez creciste escuchando la frase de que nadie nos entrenó para ser padres, y de niño te pudo parecer más una excusa fácil, pero al crecer te das cuenta de que muchas veces los padres actúan en base a lo que ellos conocen o lo que les faltó, y si esos patrones no se confrontan, se van a terminar heredando. Durante años, Homero cargó con el peso de sentirse insuficiente y de ser constantemente humillado por su padre, y fue hasta que Homero tuvo el valor de confrontar a su padre que comenzó a reaccionar, no porque su padre cambiara o pidiera perdón, sino porque enfrentar el dolor por primera vez lo liberó y lo hizo reflexionar de lo que ha hecho con sus actuales hijos. El verdadero peligro, y no solo para la gente sino para nosotros mismos, es cargar con ese dolor y peor aún repetirlo, porque si no somos responsables, conscientes, si no tenemos esa conversación difícil con nuestros padres, terminaremos transmitiendo los mismos actos a decir esas palabras hirientes que tanto nos han herido. Deja tú a unos posibles hijos, a nuestro círculo social, porque no confrontamos esas conductas que tanto nos han lastimado. En la soledad del lugar, Homero se pregunta: ¿cómo voy a ser un buen padre si yo mismo no tuve un buen padre? y en un ataque de ira, Homero comienza a golpear muebles y libros hasta que un viejo álbum cae al suelo, y entre sus páginas se encuentra una foto de su infancia, Homero de pequeño sentado con Santa. Esto al principio molesta aún más a Homero, creyendo que ni siquiera en Navidad su padre estuvo presente, pero al observar bien descubre algo: Santa era su propio padre disfrazado. Esto lo conmueve, pero el momento se arruina cuando Homero accidentalmente incendia la foto y las llamas se extienden por toda la casa. Lo que Homero no sabía es que el abuelo también se encontraba allí, en otra habitación de la casa. Consumido por el arrepentimiento, también intenta librar su carga emocional, lanzando el remedio a la chimenea, lo que provoca otro incendio en la misma casa. En medio del caos, Homero y su padre se reencuentran y los dos se sinceran. Primero, ambos se culpan por quemar la casa. Luego, el abuelo se da cuenta de que en verdad nunca fue lindo con su hijo y que se arrepiente por ello, expresándole: Nunca dije algo bueno sobre ti. No me arrepiento de haberte tenido. Y siempre estuve muy orgulloso. a menudo cargamos el peso del silencio, convencidos de que no hay esperanza de cambio. El punto es hablar aún con lo que siga después, pero hablar, no pelear. Abrir ese corazón herido que a lo mejor tus padres jamás quisieron herir. No dejes que pase el tiempo, no dejes que las décadas se acumulen. O como Homero y su padre, no esperes a que las arrugas y los años guardados hagan que el arrepentimiento sea lo único que quede. Porque si aún intentando hablar no sucede nada, al final terminas ganando tú. Terminas ganando tu voz y tu libertad ante ese dolor que tanto te consumió. Así que habla, no pelees, tampoco busques ganar. Habla con ellos, porque si no lo haces, el dolor seguirá creciendo en ti, y porque solo tal vez esa plática pueda cambiar todo. Estas palabras tan simples como profundas logran sanar una herida que había marcado la relación entre ambos. Se abrazan, dejando atrás años de resentimiento, mientras a sus espaldas la casa se derrumba, una muestra de que el pasado se ha quedado atrás. Y si quieres ver un video relacionado a la de esta historia, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos de la vez que Timmy Turner decidió no tener emociones porque creyó que era la mejor opción para dejar de sentir dolor. Pero realmente esa sí es la solución, pues lo vemos en este video.